Hola abejas, buenos días a todos. El día de hoy voy a estar con mi compañero Javi de la ENS Irapuato. Les vamos a hacer una plática educativa. En ese caso va a ser el título como tal es la educación y los oprimidos. Esperemos que sea de mucho conocimiento para ustedes y si algunos ya tenían alguna noción de esta parte de la educación, y si no, pues esperemos que sea de su interés y empecemos a fomentar esta parte de conocer nuevas cosas. Le doy la palabra a mi compañero Javi para que se presente y lo puedan ubicar. Hola, ¿qué tal abejas? Buenos días. Ya como mencionó mi compañero, yo soy Javier Campos. Voy a estar aquí acompañándolos en la plática y espero igual que sea de su agrado y que les sirva esta información. Bueno, comenzamos. Bueno, principalmente al momento de hablar de la educación de los oprimidos, de referente vamos a hablar de Paulo Freire. En ese caso, él es uno de los grandes educadores latinoamericanos del siglo XX. Él ha hecho diferentes estudios enfocados a esta parte de la educación y darle como un rumbo distinto, toda sus puntos de vista siempre van a llevar a una educación crítica y constructiva en la cual se lleva esta educación a base de un entorno como político para ir mejorando el proceso educativo. Bueno, en este caso ahorita esto es como algo general, ahorita vamos a ir desglosando poco a poquito cada uno de esos aspectos que él propone como tal. Bueno, menciona que él planteó un movimiento educativo en base de que se ha llamado método Freire de la pedagogía liberadora. Centralizó sus ideas educativas en su obra La pedagogía del oprimido. Es como su gran obra y ahí si gustan ya después ir checando toda su trabajo, les va a interesar mucho. Bueno, como tal, él creó un movimiento de la educación en base que tiene objetivo dar un carácter político al problema educativo. En este caso, él propone esta parte que según sus ideas es necesario dar una concientización al oprimido a través de la educación. Así pues, se debe dar más importancia a la educación dialéctica o convencional que a la curricular. Asimismo, debe dar importancia a la praxis y a la actividad educativa. Como tal, él propone esta parte en el ámbito político, la educación, para hacerla un poquito más apta, de cierta forma, para todos y que de cierta forma no esté como tan oprimida en el sentido de la parte educación tradicional como la tenemos actualmente. Él lo menciona por la forma curricular, que no tengamos que tener como que esta parte, que le damos más valor al aprendizaje en un entorno más crítico y más competitivo, constructivo, que a un aspecto curricular. En este caso, él propone otras formas de llevar la educación. Bueno, según sus ideas educativas, nuestro pueblo latinoamericano vive en la opresión por fuerzas sociales superiores, los grupos opresores, que no permiten su liberación debido a que la población no tiene una visión crítica del mundo donde viven. En este caso, ¿a qué vamos a llamar como grupos opresores? Pues los grupos opresores son todos aquellos que van enfocados directamente como a rezaigar la educación como tal. A veces estos grupos pueden verse directamente o indirectamente, como todo esto, esa parte de una mala información prestada, en ese caso el sobrecargo de cierta forma
de mucha información externa que de cierta forma no nos sirve tanto como para la educación. También puede ser, en este caso, ahorita se me viene a la mente mucho la parte ahorita de las redes sociales, que de cierta forma aparentemente nos pueden estar apoyando como para para incrementar nuestra educación, o en este caso nuestra formación, pero a veces la información que se comparte ahí no es tan viable, así que de cierta forma podemos decir que este entorno como de las redes sociales y todo eso puede ser un grupo opresor, donde no llega al aprendizaje óptimo como tal, sino pues se queda rezagado en una parte porque no sabe si la información o la tendencia es algo cierto. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito acerca de la pedagogía del oprimido. Freire llama educación bancaria a la educación tradicional, en el cual el maestro es el sujeto de la educación y los educados es el receptor que recibe todo el contenido de la sabiduría. Bueno, pues como lo escuchan, es como el modelo educativo tradicional que tenemos. Yo recuerdo hace varios años, sigue siendo, bueno, de cierta forma, casi el inicio de la educación sigue siendo la misma, simplemente como que al momento de estar entablando otros métodos, se han ido modificando los nombres como tal, pero de esta forma la estructura de la educación ahorita en Latinoamérica casi, bueno, es similar. En este caso tenemos al docente, que es el jerarca, por así decirlo, en este momento, donde él tiene el conocimiento y lo hace llegar a los educados. De cierta forma, no hay una manera en la cual los educados puedan también tener como que esta interacción aún más a otro nivel, donde puedan como que debatir o entender o entablar una mejor forma de poder llegar a este conocimiento. ¿Por qué? Porque de esta forma, como decía, el maestro tiene este poder o esta jerarquía donde él decide qué enseñar y qué no. De cierta forma, a la vez, esto es como una cadenita donde pues, el profesor tampoco no tiene como que la libertad también de enseñar lo que él quiera, sino simplemente tiene ya un material curricular donde tiene que seguir ciertas dinámicas. Por eso, en este caso, le llama Freire lo conoce esto como educación bancaria, que es como la educación tradicional, donde ya todo lo que tenemos que aprender viene directamente otorgado pues en este caso, por ciertas personas, en las cuales los profesores se van guiando a este material curricular y hacen llegar como tal el conocimiento a nosotros. Él, por otra parte, menciona, bueno, lo primero aquí es donde choca su punto de vista de Freire con la educación tradicional, ya que él considera que la parte de la educación tiene que ser un poquito más crítica, en el sentido de todo, no todo lo que nos están, también no estamos tan seguros de si todo lo que nos puede enseñar el profesor es algo cierto o si en algún momento está equivocado. Porque él propone esta parte de donde tiene que ser la educación más crítica, donde también los alumnos tengan esta libertad o este poder de poder decir o opinar que posiblemente algún profesor se haya equivocado en algún término, en algún momento de explicar algo. Y esto es como una tipo de educación un poquito más abierta como al diálogo para entablar una mejor relación con el estudiante y maestro. Y no solamente como la parte ahorita de la educación tradicional, que todo sea ya lo que diga el maestro es la verdad, sino más de más abertura. Uh-huh. En este caso, los estudiantes de la educación tradicional son pasivos, reciben mucho conocimiento, los cuales son guardados y archivados. El dueño de la información es el educado, que es quien sabe, los educados serán los que no saben. En este caso, por este pensamiento que supuestamente tenemos que nosotros como alumnos vamos a aprender, y pues es algo obvio. Pero no todo lo que
lo que nos puede enseñar el maestro sea algo que tal vez nosotros desconozcamos en algún momento. Y actualmente esto se puede, como de esta forma, tiene un rumbo diferente en el cual si nosotros podemos entablar esta parte de la educación propia, donde nosotros tenemos ese criterio y poder investigar por nuestras cuentas y saber qué es realmente la verdad y no solamente quedarnos con el punto de vista que da el profesor. A este punto lo llevaríamos a la opinión o al punto de vista que menciona Frege, en la cual nosotros como alumnos entablamos este pensamiento crítico a la hora de educar, de la educación, y buscamos más de lo que nos enseñan. Nosotros de esta forma aprendemos por nosotros mismos y así poder entablar como un debate en la parte en la cual algún conocimiento ya lo traigamos en este caso pues desde casa, si es que aprendemos desde casa. En este caso, por ello, para los opresores, una educación que piense automáticamente en la realidad es peligrosa para la sociedad tradicional. Por ello, dice Frege, los opresores siempre estarán están presentando dificultades cuando los educados van descubriendo su propia realidad. Los opresores siempre estarán dificultando al máximo el pensamiento auténtico. Bueno, si se fijan, esta como que idea liberadora de Frege es como también esta parte de decir es que la educación está oprimida por las demás personas. ¿Por qué? Porque no quieren que realmente de esta parte de educación, porque al momento de dar educación, se hace más como este choque de ideas con la sociedad como tal y posiblemente llegue a algunas personas no les guste. De cierta forma, creo que este punto de vista, a pesar de que hay que respetarlo de Freire, pero también creo que va un poquito al extremo de decir que el conocimiento puede destruir. Realmente no. Sabemos que el hecho a pesar de que, de cierta forma, si es que así lo ve Freire, que todos estamos siendo reprimidos en la educación, de cierta forma creo que de mi punto de vista, el propio opresor, de cierta forma somos nosotros al momento de no poder buscar o no tener esta libertad de interactuar nosotros mismos con el conocimiento. La parte en la que él menciona que para algunos, en este caso, es peligrosa para la sociedad tradicional. Creo que él se refiere, o si quiero asimilar que él se refiere a que es peligrosa porque a veces llegarían muchos como choques de cultura al momento de entrar en un conocimiento más amplio, en el cual nos cuestionemos un poquito más de las cosas que están pasando, de las cosas que van a pasar. Creo que él se refiere a esta parte en la cual chocaría mucho con las ideas tradicionales, en las cuales aún de esta forma en algunas partes aún no están preparados. Y esto se puede ver simplemente pues echando un poquito de vista a un lado, en este caso con nuestros papás, que de esta forma tienen una idea distinta, una perspectiva del mundo diferente a la de nosotros. Y en ese caso es algo como similar, este choque de la forma de cómo nos prepararíamos y cómo tendríamos cuál sería la peligrosidad para la sociedad tradicional. El choque es simplemente como de cultura en el cual algunos no van a entender los conceptos. Uh-huh. Siguiendo un poco con lo que de la idea de Freire, habla también un poquito de una lucha hipotética. Todo lo que menciona mi compañero viene de una ideología en donde se crea o se piensa, o bueno, es un pensamiento ya muy antiguo y lo usa como una analogía, en el que el amo vale, o bueno, para el amo vale más su libertad por lo que arriesga todo, y el esclavo valora más su vida que su libertad y está dispuesto a ser sometido para no perecer, o sea, para que no morir o no desaparecer. Esto va en que, según esta explicación o esta lógica, el amo, como no tiene miedo precisamente de morir, por así decir, por su libertad, por no ser controlado, él lo arriesga todo. En el sentido, se puede cambiar acá en controlar, en tener empresas, en tener
cierto poder político en el que está dispuesto a todo o prefiere no nada, tanto así que según esta analogía prefiere morir. En cambio el esclavo prefiere tener su vida, poder seguir viviendo ya sea oprimido, ya que su libertad vale menos que su vida. En realidad para todo sentido humano, yo creo que estos dos valores son importantes, la vida y la libertad, pero pues según en esta lógica, en esta analogía, cierta población tiene un valor mayor por uno y otra población tiene mayor valor por otro, por lo que se termina dando esta como lucha de poder, en donde al terminar la lucha se establecen los roles, por así decir, del oprimido y el opresor. Esta es como una explicación del por qué surge esto. Eh, Sin embargo, un esclavo puede ser más humano al mejorar y desarrollar sus habilidades para servir eficientemente, y un amo se asemeja más a un animal al solo buscar satisfacer sus necesidades a través de su esclavo. Esto también según la analogía de Fair, eh, el mismo esclavo, por así decir, el sometido, al tener la necesidad de sí estar cumpliendo con estándares, con estar cumpliendo demandas o estar teniendo que hacer algo literalmente, está obligado a ir mejorando sus técnicas, sus conocimientos, y porque en este sentido humanizar es el hecho de querer mejorar y el tener como ese sentido de supervivencia y desarrollarlo. En cambio, el opresor, al ya tener como las comodidades, empieza a deshumanizarse por que ya pierde ese sentido de humano, de querer desarrollarse, mejorar, seguir avanzando, ya que solamente se limita, como aquí dice, a desarrollar o a satisfacer sus necesidades básicas como si fuera un animal. Esto suena un poco a lo mejor muy agresivo, pero son como que las dos formas que tiene el pedagogo de diferenciar por qué existen estas dos clases. Yendo con eso, existen, como ya se ha mencionado, las clases dominantes y las clases dominadas. Esto va desde cuestiones sociales, cuestiones culturales, todo, y precisamente, como ahorita ya comentaba mi compañero, esto implica en la educación. ¿Por qué? Porque las clases dominantes pues saben que tienen ciertas herramientas, ciertos conocimientos, recursos, todo para poder estar sometiendo a las demás personas que no tienen los recursos, que no tienen los conocimientos, que no tienen las herramientas. En toda relación de poder, siempre, bueno, en general, en toda relación en donde hay interacción humana, va a haber relaciones de poder, algunas por una cuestión, algunas por otras. Todo esto depende según los recursos. El que tenga los recursos tiene el poder. ¿Por qué? Porque el que tiene los recursos tiene la elección de darlos o no darlos, mientras que la otra persona, en este caso el sometido o el dominado, eh, tiene la necesidad de estos recursos. Pueden ser económicos, conocimiento, pero ahorita podemos irnos y enfocados en el conocimiento. Sabemos que existe la frase del conocimiento es poder. En este caso, precisamente, el dominado tiene ciertos conocimientos, podemos trasladarlo actualmente. Quienes suelen estar en puestos altos en cuestión privada suelen ser personas que tienen estudios, el mínimo estudios universitarios. Y en este caso es poder, el conocimiento que adquirieron es poder para dominar a otras personas. Aquí, en este sentido, normalmente pues sí, las gentes dominantes tienen este poder y lo utilizan para mantener su poder, su dominancia. Eh, Precisamente, bueno, existe esto de que lo quieren mantener, mientras que los dominados, pues ellos les basta con sobrevivir. Eh, Esta es a lo mejor una idea muy tajante. Sin embargo, hay que entender que esto habla de ciertos sectores de población, nunca nada es globalizante ni generalizado. Ciertamente nada más hay como algunos grupos en los que pueden encajar estas teorías y se ve a grandes rasgos, sin embargo hay casos particulares siempre. Por eso menciono que las clases dominadas se están satisfechas con sobrevivir, no quieren obtener el poder, están, bueno, a veces sí existe esta situación, ahorita vamos a hablar de eso,
pero ellos a veces por cuestiones incluso del aprendizaje no tienen la idea de poder ser de ser dominadores, se quedan con esa idea. Y esto les conviene a los dominantes, precisamente por eso al tener el poder del conocimiento no lo quieren pasar para que precisamente las clases dominadas no quieran tener sus puestos. Es lo que mencionaba un poquito mi compañero. Hacen todo un monopolio del conocimiento para no pasar ese recurso para que su estatus no cambie. Lo que nos lleva a precisamente humanizar al oprimido y humanizar al opresor. Para Faire, la forma como de solucionar un poquito esto es precisamente humanizar a las dos partes. ¿A qué voy a esto? No sé si recuerdan que hace un momento les mencioné que el opresor pierde su humanidad al simplemente ser servido. También en este sentido, el oprimido, ya aunque haya desarrollado sus habilidades y todo esto, pierde su humanidad en el sentido de que la otra contraparte, o sea, el opresor, ya no lo ve como un igual, lo está deshumanizando. Precisamente los dos tienen una situación de deshumanización, por lo que tienen que recobrarla. ¿Cómo se tiene que hacer esto? De las dos partes, algún elemento, o si se pudieran todos los elementos, buscar la humanización del otro, ya sea al opresor, buscar humanizarlo mediante también desarrollar sus técnicas, hacerse valer por sí mismo, aunque tenga ciertos puestos dominantes, igual, seguir siendo autónomo, y el oprimido, al ser reconocido como una persona y no como un objeto. Esto es como que lo que se busca de alguna manera para poder solucionar esta situación. Las dos partes son humanas, por cuestiones sociales, culturales, terminan en ciertas posiciones, ya sea de opresor o de oprimido. Sin embargo, esto no les quita la humanidad o no tendría por qué quitarles la humanidad. Tú, si tienes el poder, tratarías de hacer que los demás tengan un poco al menos de este poder para vivir bien. Esa es como la responsabilidad de los que tienen los recursos, ya mencionaba. Y la parte de los oprimidos también es por ellos mismos hacerse valer como personas, humanizarse también. O sea, se tienen que ser humanizados por parte del opresor, pero también por ellos mismos. Eh, Cuando esto a veces no se alcanza, existe la situación de que el oprimido quiere ser el opresor. Y como ya comentaba, en toda interacción humana existen relaciones de poder. En estas relaciones de poder pueden ser las soluciones, como ahorita ya mencioné, o esta puede ser otra resolución que quede, que el oprimido esté buscando o que sí busque las herramientas, los recursos, el conocimiento, pero no para mejorar en sí nada más a sí mismo o a su comunidad, sino para ahora buscar ser el opresor. A veces, muchas veces, el estar oprimido, su única motivación para salir de esa zona es ahora ser el que él esté oprimiendo, el que sea el que reciba los beneficios, el que esté siendo o el que aproveche los recursos o todo lo que existe para oprimir a otros, ya sea a sus antiguos iguales o a los que estaban arriba de él. Busca ahora él estar encima de ellos y hacerlos sentir lo que ellos sintieron. Se entiende esta sensación de revancha, de venganza, sin embargo, pues no hay que perder este sentido de la humanización, que es el verdadero o está un poco más acercado a una verdadera solución, ya que en este sentido simplemente va a ser un ciclo. Los oprimidos van a buscar ser los opresores, luego los siguientes oprimidos van a buscar otra vez ser los opresores y va a ser un ciclo continuo en el que como sociedad siempre va a haber complicaciones, peleas, eh, incluso se va a estar mencionando un poquito como lo que dije de la lucha hipotética, así que es algo que sucede, pero pues hay que evitar que sea este el resultado. Para esto, como ya mencionó mi compañero, existe lo de la educación liberadora y el método FAIR de la alfabetización. En algún modo busca la alfabetización de la población, pero en un sentido crítico, no precisamente el que sepan leer y escribir. Obviamente esto es un elemento importante,
pero no es exclusivo esto lo que se busca, sino precisamente el intentar que sean críticos, que al entender o ver un concepto sepan pensarlo, razonarlo y decir cómo está afectando a su situación. Precisamente la postura de Freire, de la educación liberadora, es un acto político al precisamente buscar una como mejora o una que se esté buscando la independencia de las clases sociales más vulneradas, precisamente por los sistemas que existen. Eh, También la educación debe considerar al hombre como un sujeto y no como un objeto. Ahorita es lo que les mencionaba un poquito. En estos sistemas de educación se considera al hombre, a las personas como un objeto, ya que simplemente están buscando que como objetos funjan una función en el sistema que existe por los dominantes. No precisamente que ellos sean independientes, que tengan sus ideas y sus creencias, simplemente es que les funcionen al sistema que ya existe. Eh, Incluso podemos verlo ahorita comparado con lo de la educación consumista. Precisamente esta educación consumista nos hace simplemente ser funcionales para el sistema, para seguir consumiendo, generar para consumir, y no precisamente para crear, para innovar, simplemente para consumir. A ti te dicen estudia tal cosa para obtener ciertos recursos, y ¿qué vas a hacer con esos recursos? Comprar, consumir. Sin embargo, aquí en este enfoque busca que con estos recursos que tú obtengas, mejores, aprendas, obtengas otro tipo de recursos, puedas pasar los recursos, y esto es lo que estaría buscando un poquito la educación liberadora. Para esto, usa lo que son las palabras generadoras. Como les mencionaba, no es tal cual el aprender a escribir o el aprender a leer, pero sí hay que aprender a leer y a escribir de forma crítica. No solamente leer de aquí dice tal cosa, sino analizar y entender cómo estas palabras están influyendo en mi contexto. Como aquí dice, el método FAIR sigue los fundamentos de la educación activa, el diálogo, la crítica y la búsqueda permanente de creación de una conciencia sobre la realidad. Esto es lo que busca, que esté siendo consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Si como opresor, si como oprimido sabe y entiende lo que está sucediendo a su alrededor, va a romper estas cadenas, por así decir, estas cadenas culturales, y va a intentar buscar un cambio. Y eso es lo que busca precisamente el método FAIR. Bueno, la propuesta, en este caso de esta educación liberadora, es una nueva educación que debe dar más importancia a los educados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los educados se convierten en educados educadores, y los educados se convierten en educadores educados. En términos generales, ¿qué quiere decir esto? Que esta propuesta busca, como dijo mi compañero, que las personas oprimidas, en este caso los que no pueden tener alguna, no seguir con esta opresión en la parte educativa, y que los profesores puedan romper sus cadenas, pero en este caso sus propias cadenas de aprendizaje, ya que también actualmente se puede referir como a unos terceros o a unos o a más que oprimen, pero realmente si somos un poquito críticos a la parte que busca este autor, es que nosotros pensemos por nosotros, por nuestra propia cuenta. En ese caso, al momento de decir esto, es de que realmente quién me está oprimiendo. Yo, que no busco información fuera de la que me otorgan, o los demás que de esta forma no hacen llegar la información correcta a mí. Sabemos que actualmente estamos como que en una parte, una perspectiva distinta, en la cual toda la información y todo el conocimiento que podemos desear o querer está a la palma de nuestras manos, en solamente un clic.
Y por eso les digo, en ese caso, y esta propuesta que hace este autor es que nosotros como educados que estamos haciendo en estos momentos, tengamos como la oportunidad de ser educados, educadores. En este caso, nosotros enseñar también. ¿Y cómo se busca esto? Siendo más cultos, teniendo una mayor interés por el aprendizaje, nuestro propio aprendizaje, y poder llevar este aprendizaje hacia los demás de una forma responsable y crítica, como pues aquí lo propone. Y que también la parte de los educadores también cambie esa perspectiva, no simplemente llevar como una currícula como tal, sino también dar oportunidad a que los educados sean educadores, sino que también podamos aprender de ellos o de ustedes como ellos aprenden de nosotros. Sea como en ese caso, como una interacción más abierta hacia los diálogos, hacia un pensamiento distinto, a buscar una solución a un problema como tal. En este caso, el principal problema pues, es la educación. En este caso, una nueva educativa donde los educadores educan con una educación problematizadora, con actos permanentemente descubrimientos de la realidad. En este caso, la pedagogía problematizadora de Freire se empeña en la desmodificación a través del diálogo para describir y comprender la realidad. Pues esto, de cierta forma, es como que todo lo que hemos estado viendo. Llegar a un punto donde descubramos realmente la realidad en la que estamos presentes. No buscar como un estancamiento, como lo explicó nuestro compañero, a veces esta parte, cuando realmente se quiere oprimir, los responsables de no quitarse como que esas cadenas somos nosotros principalmente. Las demás personas a los que Freire se refiere como opresores, ellos van a estar súper a gusto en su zona de confort, viendo que de esta forma están haciendo lo que a ellos les acomoda mejor. Pero en este caso la responsabilidad siempre va a ser principalmente de nosotros como tal, para poder buscar ¿cómo se dice? Pues esta libertad, esta nueva forma de aprendizaje crítico en la cual podamos liberarnos de todo y no estar como en una realidad en la cual nos proponen, sino nosotros forjarnos esta propia realidad a través de nuestros conocimientos y a través de nuestro aprendizaje. Aquí es fundamental mencionar que la importancia de este tema como tal es brindarles a ustedes esta parte de pensar, de criticar cómo estamos aprendiendo, cómo estamos llevando nuestro aprendizaje y sobre todo pues dar el punto de vista de este autor, que igual si algunos están en contra, están a favor, hay que ir analizando, que de eso se trata como tal esta charla, para poder tener una perspectiva distinta y ser más que nada conscientes de lo que estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo y cómo lo vamos a llevar el conocimiento a otros niveles. Si queremos seguir el mismo aprendizaje o queremos cambiarlo. Y pues esto depende también de nosotros. Bueno, dejo la palabra a mi compañero, si gusta decir algo. Bueno, por mi parte sería todo, chicos. Espero que les haya servido. Como les decía, esta parte se trata solamente de información que estamos compartiendo, que ustedes ven contraste de la educación tradicional con el punto de vista del autor Freire, para que ustedes vean qué tanta razón tiene el autor, o si están en algunos momentos equivocados. Recuerden que también todos se tiene que respetar el punto de vista, es el punto de vista del autor. En este caso nosotros se los compartimos y esperemos que este video haya sido de su agrado, que les haya interesado, y si es así, pues intentaré de investigar un poquito más acerca de esta educación liberadora
y posiblemente aplicar ciertas cuestiones que nos puedan servir. Adelante, compañero. Pues sí, ya como mencionó mi compañero, esto esperemos que les haya servido, que sea de su agrado, de su utilidad. Si les interesa, pueden investigar un poquito más. Y aquí les presentamos nada más un pequeño fragmento, agradeciendo su atención y despidiéndonos, pues esperando puedan sintonizarnos una próxima vez. Sin más que nada que decir, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.